días. A continuación aprenderemos cómo se construyen los gráficos para los distintos tipos de variables en la estadística. Para variables cuantitativas discretas, le corresponde el gráfico de bastones. En este caso se está dando un ejemplo de variable cuantitativa discreta que se expresa por números enteros, como el número de papeletas en los últimos 5 años. Los datos están ordenados desde un mínimo de 18 papeletas a un máximo de 40 papeletas, para un número determinado de conductores que vendrían a ser las frecuencias simples FI. ¿Cómo se construye el gráfico de bastones? En el eje X se coloca la variable de interés, número de papeletas en los 5 años. Se ordenan las escalas 18, 20, 25, 27, 30, 35 y 40. En el eje Y se construye con las frecuencias simples FI, que son el número de conductores que recibieron ese número de papeletas. Como dijimos en la videoconferencia, el gráfico de bastones no nos brinda exactamente tal cual en el Excel. Lo que hacemos es que a partir del gráfico de barras le damos doble clic donde las barras y en el ancho del rango le ponemos 500% para que se hagan lo más delgaditas posibles dichas barras. Y simula ser un gráfico de bastón. Dijimos que el gráfico original consta de líneas perpendiculares al eje de la variable, hubiera sido así, 18 papeletas, línea, punto, recibieron 5 conductores, 20 papeletas, línea y punto, recibieron 4 conductores, 25 papeletas, línea y punto, recibieron 3 conductores, 27 papeletas, línea y punto, recibieron 2 conductores, 30 papeletas, línea y punto, recibieron 4 conductores, 35 papeletas, línea y punto, recibieron 2 conductores, y 40 papeletas, línea y punto, recibieron 5 conductores. Ese sería el verdadero gráfico de bastones, pero que lo estamos simulando con barras muy delgaditas en esta hoja de Excel. ¿Qué podemos visualizar acá? Podemos ver lo que ha pasado con la mayoría y la minoría. La mayoría de los conductores han recibido 18 y 40 papeletas porque tienen las barras más altas. Y la minoría de los conductores han recibido 27 papeletas y 35 papeletas porque tienen las barras más pequeñas. Para variables cualitativas tenemos el gráfico de barras como las más representativas. También podría ser un gráfico sectorial. En el gráfico de barras, en el eje X se coloca la variable tipo de colegio, estatal, particular, parroquial en este caso, y en el eje Y la frecuencia simples F, que vienen a ser los estudiantes que pertenecen a cada tipo de colegio. 400 es la barra que representa estatal, 800 estudiantes barra que representa particular y 500 estudiantes la barra que pertenece a parroquial. Para variable cuantitativa continua tenemos aquellas tablas que se expresan con intervalos, donde en este caso la variable considerado como el consumo de proteínas, que va en intervalos de 16 a 20, 20 a 24, 24 a 28, 28 a 32 y 32 a 36. Cada intervalo tiene un número de niños que consumen ese tipo de proteínas en esos intervalos, que corresponden a las F simples, frecuencias absolutas FI. Para el gráfico del histograma, en el eje X se colocan los intervalos construidos, de 16 a 20, de 20 a 24, 24 a 28, 28 a 32 y 32 a 36. En el eje Y se coloca las frecuencias simples, que son el número de niños que han hecho ese consumo. Se ordenan las escalas, tenemos 3, 4, 6, 8 y 9. Y luego se va construyendo cuántos niños consumen mayor o igual a 16 y menos de 20 proteínas, 8 niños. ¿Cuántos niños consumen desde 20 a menos de 24 proteínas? 9 niños. ¿Cuántos niños consumen mayor o igual a 24 pero menor a 28 proteínas? 6 niños. ¿Cuántos niños consumen mayor o igual a 28 pero menor a 32 proteínas? 4 niños. ¿Y cuántos niños consumen desde 32 a menos de 36 proteínas? 3 niños. Para que sea un histograma de frecuencias, las barras deben estar pegadas unas a continuación de otras, sin ningún espacio.
porque los intervalos están cerrados y abiertos unos a continuación de otros. Otra alternativa de gráfico para variable cuantitativa continua es el gráfico del polígono de frecuencias. Seguimos en el ejemplo del consumo de proteínas. Recuerda que los intervalos van en el eje X. Y en las frecuencias Y, las frecuencias absolutas simples también son consideradas para el polígono de frecuencias. La diferencia con el histograma es que ahora se unen los puntos medios de cada una de estas barras que representan a tu marca de clase Y sub I. ¿Cómo se obtiene una marca de clase Y sub I en un intervalo? Con el promedio del intervalo considerado. Por ejemplo, el Y1, que vale 18, se obtuvo de 16 más 20 entre 2. ¿Cómo se obtuvo este 30? Se obtuvo del intervalo de 28 más 32, que nos va a dar 60 entre 2. Este 34 se obtiene del intervalo 32 más 36, 68 entre 2, 34. Cuando unen los puntos medios de cada una de esas barras del histograma considerado, se está trabajando con el polígono de frecuencias. ¿Cómo se interpreta? 8 niños consumen en promedio 18 proteínas. 9 niños consumen en promedio 22 proteínas. 6 niños consumen en promedio 26 proteínas. 4 niños consumen en promedio 30 proteínas y 3 niños consumen en promedio 34 proteínas. El último gráfico que se puede considerar en variable continua de intervalos es el gráfico de la ojiva. En el eje X va la variable de interés que está dada en forma de intervalos, consumo de proteínas, y en el eje Y están las frecuencias acumuladas, para que tenga la forma de una escalera. ¿Cómo se trabajan las frecuencias acumuladas? Sumando o acumulando tus frecuencias simples. Si la primera frecuencia simple F1 vale 8, la primera acumulada F vale 8. La siguiente acumulada en zigzag, 8 más 9, 17, más 6, 23, más 4, 27, más 3, 30. Entonces en el eje Y van las F acumuladas, de tal manera que se unen los puntos extremos de cada una de estas barras y a esa línea se le conoce como la ojiva, que tiene una forma escalonada. ¿Cómo se lee este gráfico? 8 niños tuvieron un consumo mayor o igual a 16, pero menor a 20 proteínas. 17 niños tuvieron un consumo de mayor o igual a 16, pero menor a 24 proteínas. 23 niños tuvieron un consumo desde 16, pero menos de 28 proteínas. 27 niños tuvieron un consumo desde 16, pero menor a 32 proteínas. Y 30 niños tuvieron un consumo mayor o igual a 16, pero menor a 36 proteínas. Recuerda que son frecuencias acumuladas y se interpretan desde el valor mínimo, donde hicimos los cálculos iniciales, hasta el valor máximo considerado en el intervalo que le corresponda a cada frecuencia. ¿Correcto? Repito, 8 niños consumieron mayor o igual a 16, pero menor a 20 proteínas. 17 niños consumieron mayor o igual a 16, pero menor a 24 proteínas. 23 niños consumieron mayor o igual a 16, pero menor a 28 proteínas. 27 niños consumieron mayor o igual a 16, pero menor a 32 proteínas. Y 30 niños consumieron mayor o igual a 16, pero menor a 36 proteínas. Eso ha sido todo respecto a la forma de presentar gráficos dependiendo del tipo de la variable, con sus respectivas explicaciones de sus construcciones. Muchas gracias por su atención.